Buenas noches, profesora Bando. Nuestro grupo está conformado por Marta Gómez, Kevin Gómez, Ana Jaramillo Álvarez y mi persona, Luisa Álvarez. Nosotros, leyendo el documento, nos damos cuenta que como maestros es muy importante que nuestros alumnos disfruten de las clases y estén motivados para que pueda haber un aprendizaje efectivo. El texto nos muestra que una herramienta clave para esto es la evaluación, porque determina si los estudiantes están logrando cumplir los objetivos. Y la evaluación educativa es como un proceso continuo personalizado dentro del necesario como adaptar eh, nuevas metodologías para alcanzar como los objetivos que tienen los estudiantes definidos para su nivel. Entonces, esto es una herramienta de gran utilidad para nosotros como docentes, porque nos permite tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes. Los maestros tenemos como esa oportunidad de comunicarle a nuestros estudiantes cuáles son los objetivos, las expectativas de la materia, del curso, y nos permite como hacer una retroalimentación también, porque comprobamos si los métodos que estamos utilizando en la enseñanza si tienen eficacia en los estudiantes o si tenemos que plantearnos nuevas estrategias para alcanzar este objetivo. Pero leyendo el texto también nos damos cuenta y como estudiantes podemos decirlo que la evaluación también tiene como algo negativo en los estudiantes. ¿Por qué? Porque en Colombia se cree que siempre hay que sacar 5 y que siempre hay que ser el mejor en todo. Entonces eso genera mucho estrés en los exámenes. Nosotros lo hablábamos que como estudiantes uno está siempre pensando, tengo que ganar este examen, tengo que estudiar. Y en eso es lo que estamos fallando, que la evaluación no se debe convertir en algo tormentoso para nosotros como estudiantes y para las demás personas, sino que la evaluación nos da esa herramienta para mejorar las falencias que estamos teniendo. Entonces, como nosotros como docentes, cambiar un poco eso, explicarle a los niños que el 5 no es lo importante, que si perdió la de las matemáticas pero ganó lo de la artística está bien, que su habilidad es el dibujo, es lo expresivo, que cada uno tiene una habilidad distinta que lo hace único y diferente, pero que con eso puede ser exitoso, que no solo va a lograr cosas grandes el que sabe matemáticas o el que sabe inglés, no, que todos podemos poner un granito en esa sociedad para cambiarla y hacerla un poco mejor. Bien, entonces ahora, complementando lo que dijo nuestra compañera Luisa, de acuerdo al texto de la evaluación individual a una evaluación social integrada, pudimos hallar algo en particular. Nos llamó mucho la atención, la palabra calidad, ¿cierto? Esta palabra entonces es una palabra que se emplea en el mundo empresarial. ¿Qué sucede con dicha palabra? Resulta que a finales de los años 80, esta palabra es acuñada a la educación, ¿cierto? Esta palabra entonces mmm, hace que la educación se estandarice, que quieran medir procesos escolares de manera muy permeada, o sea, de una manera eh, muy sistemática. ¿Qué pasa con esto? Entonces, se empiezan a generar ciertas, ciertos vocablos, los cuales son, por ejemplo, calidad, gestión de la calidad, calidad educativa, calidad total, que pretende entonces evaluar tanto a estudiantes como a profesores, sin tener en cuenta
estos procesos formativos que llevan a cabo dichos estudiantes en su vida educativa, ¿cierto? Y que también pretenden, pues como, digamos, incrementar el acceso a la educación, un acceso a la educación muy masivo, sin tener en cuenta, pues como dichos procesos por los cuales deben atravesar los alumnos y sin tener en cuenta su aprendizaje y su comprensión al ser evaluados. Solamente teniendo en cuenta la calidad del servicio, porque digamos que la palabra servicio también ha estado muy acuñada los últimos años a la educación. Y que con esto también el estudiante pasa de ser un estudiante a ser un cliente. A ser un cliente que tiene la razón, que generalmente es lo que el estudiante o el docente pues como que pues analizan o determinan. Y se desconoce generalmente lo que significa formar, lo que significa acceder a una cultura, a una construcción de rasgos de una persona, ¿cierto? Y como sujeto social y político. También, esto también, bueno, la palabra calidad ha sido eh, acuñada a la parte de congelar el acto educativo, ¿cierto? De dejar como estos procesos de lado y solo enfocarse en unos resultados. Y no solamente resultados formativos para el estudiante, sino por resultados numéricos, unos resultados de indicadores, ¿cierto? A nivel gubernamental, han existido o se han ido formando a lo largo de los años ciertos entes que también pretenden medir esa calidad educativa. Por ejemplo, a nivel contextual de México, hay unos entes, acá vamos a nombrar algunos, como por ejemplo son los denominados estándares curriculares para la educación básica, que en sí se llama, las siglas son CEP, también los múltiples criterios de evaluación del desempeño docente, el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Digamos que estos, por mencionar algunos, tienden a medir la calidad educativa, a medir qué tanto sabe el docente, qué tanto sabe el alumno, enfrascándolos solamente en un rango numérico o en un rango de letras, utilizando las letras del abecedario, insuficiente, aceptable, excelente, o en caso de los números del 1 o del 0 al 5, sin tener en cuenta la preparación del docente y la preparación del alumno al momento del examen. Se tiende a normatizar y a enfrascar el alumno de 0 a 5 indiscriminadamente, ¿cierto? Sin tener en cuenta el estado emocional del alumno, sin tener en cuenta si está preparado o está capacitado para realizar los diferentes exámenes que se pueden presentar a lo largo del año escolar. Bueno, no, ya continuando pues como con lo que he hablado nuestras, pues que han hablado mis compañeras, también nos llamó mucho la atención en el proceso pues de lectura y análisis de los documentos, las clasificaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente pues que tenemos una clase más, con poder adquisitivo más alto, otra con menos, bueno, y así vamos bajando. ¿Qué pasa? Que el sistema, pues, o la evaluación educativa, lo que está haciendo es haciendo una selección del mundo laboral y educativo, respondiendo a las necesidades que la economía le está solicitando.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al uno terminar estudiando, digamos, algo que la sociedad necesita o la economía necesita, pues muchas veces se ven afectados en las personas el pensar y el hacer. Durante la historia de la evaluación educativa, se ha visto que además de responder a unas necesidades económicas, responden también a un punto que no es tan objetivo porque está delimitado pues por el propio evaluador. Entonces, cuando este evaluador analiza las respuestas pues o la evaluación de los evaluados, tiene un rango de análisis muy personal, que es lo que se está buscando que no sea. Sin embargo, a pesar de que se busque que esto sea imparcial, que no corresponda solamente a las situaciones económicas o a las necesidades económicas, sino que respondan más bien como al medio donde están, porque no podemos dejar de lado todo lo que afecta a ese ser que es evaluado, que es su ámbito, pues su ambiente familiar, los amigos, el colegio, la situación económica. Son muchos factores, como decían mis compañeras, que vemos que afectan en esa evaluación. Entonces, cuando evaluamos también esto, pues vemos que esas evaluaciones siguen marcando definitivamente las diferencias de clases sociales, porque que se ha observado también? Que hay ya unos exámenes que demuestran que tienen unos puntajes y según esos puntajes, entonces los colegios tienen también una posición dentro de los rankings pues, de los colegios. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, antes de presentar esos exámenes, lo que hacen algunos colegios es que cogen a los estudiantes de 11 y los preparan es para esos exámenes, no para su vida, no para aprender, no para comprender. Como nos decía Luisa, pues y disfrutar ese proceso de educación, sino para responder a esa necesidad que tiene ese colegio en específico. Entonces, es importante que formemos ciudadanos con un uso adecuado del tiempo, que definan su individualidad, que tengan clara la importancia del mérito, pero el mérito con gusto y con disfrute. Y que disfruten y que también tengan pues relación con las otras partes que intervienen en ese proceso de educación. Eh, bueno, pues yo creo que también pues hemos visto lo que pasa en la historia, que se supone que estamos tratando cada vez que se hace una evaluación educativa, que se cambie el sistema, que se mejore, pero eso no ha sucedido a través de la historia. Seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos las personas que están como dando las pautas de educación, no son ni siquiera licenciados en educación, se siguen buscando las situaciones económicas y eso. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es a partir de nuestro círculo educativo, pues, al que pertenecemos o donde trabajamos, como empezar a hacer un cambio, así sea pequeño, pero cualquier cambio que se haga, yo pienso que se puede volver en algo muy significativo, sobre todo para los alumnos. Para nosotros, el papel que juega la evaluación en el aula de clase es muy positiva. Sin embargo, los únicos responsables de que al estudiante sea bien evaluado, sea como bien la calidad en la evaluación, somos nosotros los profesores que los evaluamos a ellos. Y por eso la calidad en la evaluación es muy importante porque también está en la capacidad en la que se mejora la enseñanza-aprendizaje de cada estudiante, los procesos que ellos llevan, para así que en ellos predomine el conocimiento, los nuevos saberes
y así también se enriquezcan para su vida cotidiana. La evaluación en Colombia se ha visto como muy marcada porque, y como lo dijo una de las compañeras, es que si tú sacas 5, eres el mejor, si sacas 3,5, eres el mediocre. No, esto en Colombia se debe acabar porque se debe de escribir nosotros los profesores encima de la evaluación, qué se debe mejorar, qué no se debe mejorar para que el estudiante tenga un buen progreso en su vida escolar. Bueno, y para complementar lo anteriormente dicho por los compañeros, quiero resaltar acá un punto que nos parece que para la sociedad actual es importante y es la siguiente. Según uno de los textos que nosotros pudimos analizar y leer, no se lucha hoy por tener buenas escuelas, ¿cierto? Por tener buenos o mejores docentes, sino que se busca por todas partes indicadores de calidad, ¿cierto? Reduciendo entonces así lo que son los procesos a las cantidades de aprendizaje, ¿cierto? Cambiar procesos educativos por cantidad. No importa lo que se viva o se realice en el proceso educativo, sino que entre más niños y jóvenes tengan una educación, va a ser mejor para los gobiernos y para la sociedad, ¿cierto? Entonces, dejando así de lado los procesos educativos, solamente, bueno, en dicha escuela, en dicho colegio hay por cada grado 50 o 60 estudiantes. Es un colegio que va a ser muy bueno, es un colegio que le apunta a la calidad educativa y le apunta a una buena educación, ¿cierto? Dejando de lado estos procesos de aprendizaje en los niños y, ¿por qué no, en los docentes? También como conclusión podemos decir que a nivel latinoamericano, la educación es una educación que le falta mucho en su parte social, en su parte económica, en que debe de trabajarse cada día por mejorar el currículo, ¿cierto? Por hacer dichos mejoramientos, trabajar de la mano de los gobiernos, apuntándole a una buena educación. No a una educación en cantidad, sino a una educación con sentido cultural, con sentido social y que pueda así llegar al sujeto, que sea una educación no para el momento, sino para la vida, que pueda formar sujetos críticos, sujetos reflexivos, sujetos con capacidad de afrontar lo que hoy en día la sociedad nos solicita, nos pide como sujetos íntegros, como sujetos sociales. Muchas gracias por su atención.